Queremos evaluar la integral indefinida o encontrar la antiderivada. Cuando el integrando contiene poderes de senos y poderes de cosenos, la función trigonométrica con el poder impar indica nuestra estrategia. Entonces observe en este ejemplo, tenemos seno cuadrado x. Entonces el poder en el seno es uniforme. Y también tenemos coseno a la quinta x. Entonces el poder en el coseno es extraño. Entonces, para revisar de nuestra lección anterior, si el poder del coseno es extraño, guardamos un factor coseno y convertimos los factores restantes en senos. La razón por la que haremos esto es que dejaremos que sea igual a seno x, y por lo tanto el diferencial u será igual a coseno x de x. Observe que el diferencial u es igual al coseno x de x. Esta es la razón por la cual ahorramos un factor de coseno. Y mientras estamos aquí, si el poder del seno es extraño, entonces guardamos un factor seno y convertimos los factores restantes en cosenos. Volviendo a nuestro ejemplo, dado que tenemos un poder extraño de coseno, ahorraremos un factor de coseno. Entonces, para comenzar, reescribamos esto como la integral de seno cuadrado x. Veces, escribiremos coseno a la quinta x como coseno a la cuarta x veces coseno x. Y de nuevo, la razón por la que hacemos esto es que vamos a dejar que seas igual a seno x, lo que significa que el diferencial u será igual al coseno x de x. Entonces observe, usando esta primera ecuación, podríamos reemplazar seno cuadrado x con u cuadrado. Y luego, usando la segunda ecuación aquí, podríamos reemplazar coseno x de x con diferencial u, lo que nos deja con este coseno a la cuarta x, que vamos a escribir en términos de seno para que luego podamos escribirlo en términos de u. Entonces, usar la identidad seno cuadrado x más coseno cuadrado x es igual a 1, o más específicamente, coseno cuadrado x es igual a 1 menos seno cuadrado x, realizaremos una sustitución de coseno a la cuarta x. Entonces escribiremos esto como integral de seno cuadrado x. Y luego, porque el coseno a la cuarta x es realmente coseno al cuadrado x al cuadrado, podemos escribir esto como la cantidad 1 menos seno cuadrado x cuadrado. Y luego todavía tenemos coseno x de x. Y ahora deberíamos poder escribir esto en términos de u, ya que u es igual a seno x, esto sería u al cuadrado, esta sería la cantidad 1 menos u al cuadrado, y esto sería diferencial u. Entonces tendremos la integral de u al cuadrado. Y luego tenemos la cantidad 1 menos u al cuadrado y luego el diferencial u. Así que ahora tenemos algo de álgebra aquí en términos de u, así que ajustaremos este binomio al cuadrado y luego distribuiremos el u al cuadrado. Entonces, para 1 menos u al cuadrado, tendremos 1 menos u al cuadrado multiplicado por 1 menos u al cuadrado. Así que escribamos esto como la integral. T tenemos al cuadrado. Y cuando multipliquemos esto, tendremos 1 menos u al cuadrado menos u al cuadrado. Eso es menos 2 u al cuadrado. Y luego negativo u cuadrado multiplicado por negativo u cuadrado es más u al cuarto. Diferencial u. Ahora lo distribuiremos. Entonces tendremos la integral de u al segundo menos 2 u al cuarto. Más u al sexto. Diferencial u. Y ahora finalmente podemos integrarnos en términos de u, usando la regla de poder de integración. Entonces tendremos al tercero dividido por 3. Menos 2 veces u al quinto dividido por 5. Y luego más u al séptimo dividido por 7 más c. Y ahora escribamos esto en términos de x sustituyendo seno x por u. Escribamos esto como 1/3 seno cúbico x. Y luego menos 2/5 seno a la quinta x. Y luego más 1/7. Seno a la séptima x. Más c. Esta sería nuestra antiderivada. De nuevo, lo que hay que recordar aquí es que si tenemos un factor impar de coseno x, guardamos un factor de coseno x, y dejamos que sea igual a seno x. Espero que hayas encontrado esto útil.